Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Raquel. Yo trabajo como ingeniera de aplicaciones en el área de seguridad personal de 3M. Eh, Básicamente lo que nos dedicamos es a poder recomendar cuál es el equipo de protección personal más adecuado dependiendo del trabajo que se está realizando. En este caso estamos hablando de la tarea de soldadura, porque ya más o menos Teresa ha hablado sobre la protección eco, eco. Los riesgos en los procesos anteriores. Y aquí vamos a ver un poco el tema de soldar. Soldar, que realmente es una ocupación bastante riesgosa. ¿Ya? Bastante riesgosa, no solamente que a veces pensamos en lo que viene siendo el tema de la radiación, el arco, etcétera, sino que hay una serie de riesgos que comporta también esta actividad, como pueden ver ahí, que puede no solamente radiación, sino que puede haber proyección de partículas incandescentes, el humo, el propio humo de la soldadura genera un riesgo respiratorio, el ruido, el calor y también un riesgo bastante importante y que genera en muchos casos enfermedades profesionales relacionadas con soldadura y que tiene que ver con las posturas que no siempre se puede soldar así tranquilamente, sino que son posturas forzadas, tengo que soldar de por debajo, por encima o por un hueco que me queda. Entonces, esas posiciones forzadas son las que también influyen mucho los riesgos ergonómicos que va a comportar esta actividad. Vamos a ver algunos de ellos, como decía, el más común, no sé si más común, pero el más conocido y el más percibido a primera vista es la exposición a radiaciones. En la soldadura está, el operario está expuesto a varios tipos de radiaciones, no es como la radiación. Ya va, hay un espectro de las radiaciones que va, aquí lo podemos ver, dependiendo del espectro visible, ultravioleta, infrarrojo. Los tres espectros aparecen en la soldadura, pero esos tres espectros de radiación no tienen los mismos efectos en el trabajador o en la propia vista del trabajador. ¿Vale? Porque vamos a tener, por un lado, como si dijéramos, los más peligrosos sería la radiación ultravioleta y la radiación infrarroja. ¿Vale? La radiación visible es también peligrosa, pero los efectos que va a tener son más temporales. Esto es importante para cuando veamos lo que tiene que ver con la protección que me va a dar el ocular, que yo puedo graduar, no sé si conocen un poquito las pantallas de soldadura de 3M. Entonces ahí vamos a ver que dependiendo de la radiación o del tipo de radiación, voy a tener que necesitar un tipo de protección u otra. Y el tipo de protección contra la radiación no viene, como si dijéramos, el corazón de la protección es el panel autooscurecible o ocular, ¿no? Le llaman aquí, el ocular. ¿Vale? El ocular está compuesto por una serie de láminas de cristales líquidos, cristal polarizado, aquí por ejemplo el primero es el filtro de radiación ultravioleta y de radiación infrarroja, ¿vale? Que es el que nos va a proteger de los dos tipos de radiaciones más peligrosas, y el resto son filtros o son cristales polarizados. Los polarizados funcionan, no sé, funcionan como estas persianas que hacen así, ¿ya? Entonces, el polarizado lo que hace es que si yo coloco un polarizado así y el otro así, ¿vale? Me van a ir dando esa cobertura. Ven que esto es un polarizado hacia un lado y eso es polarizado hacia el otro. Es el que me va a dar el oscurecimiento dependiendo del tono que yo programe en el ocular, ¿vale? Ahí vamos a ver un poquito cómo funciona. Estos filtros o estos paneles autooscurecibles me dan, o yo puedo seleccionar, son unos paneles que son electrónicos. No son, todavía se siguen usando los filtros pasivos, que son estos cristales que dependiendo del tono me voy cambiando el cristal. Necesito un 8, me pongo un 8, necesito un 4, me pongo un 4. En este caso yo voy a tener todos
los tonos que voy a necesitar en el mismo ocular y los voy a poder programar. En este caso tengo del 5 al 13, dependiendo del tipo de soldadura que vaya a realizar. Esta protección o este tono lo que me va a dar protección es frente a la luz visible, ¿vale? ¿Por qué? Porque la protección frente a la radiación ultravioleta y frente a la protección, frente a la radiación infrarroja, yo lo voy a tener durante todo el tiempo que estoy usando la pantalla, ¿vale? Porque han visto que cuando hemos visto la construcción, está aquí siempre, ¿ya? Siempre está ahí. Entonces, aunque yo no esté soldando, la protección siempre la tengo. Entonces, el tono que yo voy a programar está relacionado con dos cosas. El tipo de soldadura que voy a realizar y el amperaje que voy a utilizar para hacer esa soldadura. ¿Por qué? Porque el tono de soldadura lo que me va a proteger es como si dijéramos del resplandor que se va a generar, de que ese resplandor es la luz visible, ¿vale? No es cuando hay veces que dicen, no, es que con una de nuestras pantallas, hoy a lo mejor lo he programado mal, y dice, no, me ha cogido el arco. No, el arco no te va a coger nunca, porque ya la radiación infrarroja y la ultravioleta la tienes de serie, como si dijéramos. Lo que te va a dar es el destello de luz visible, ¿vale? Que obviamente tiene sus efectos, pero tiene sus efectos que son temporales. Es como cuando una persona está en un lugar con luz baja y sale a un lugar como muy luminoso. Nos ha pasado que estás ahí un momento que no ves bien, pero al rato ya, por la función de acomodación de la retina, pues de la pupila, se me normaliza, ¿vale? Entonces, esto, como digo, yo lo voy a... el soldador lo programa dependiendo del tipo de soldadura y de cuánto amperaje va a necesitar o va a utilizar. Nuestras pantallas o lo que son los paneles autooscurecibles también tienen otras funciones, como por ejemplo lo que tiene que ver con sensibilidad, ¿vale? Sensibilidad es, como dice ahí, cuánto amplifica el equipo electrónico, cuánto amplifica su sensibilidad para detectar el arco. Si lo quiero más sensible o menos sensible. Entonces, hay gente que dice, oye, pues cuanto más mejor, ¿no? Es como, mejor que sobre que no que falte. Pero no siempre es mejor cuanto más, porque puede ser que estén soldando varias personas y yo no estoy soldando, él suelda el de al lado y a mí se me oscurece si lo pongo muy sensible. Entonces ahí le bajo la sensibilidad. O, por ejemplo, voy a hacer una soldadura casi como con el arco escondido en una posición, entonces yo quiero que sea más visible, más sensible para que se me oscurezca, ¿vale? Entonces va a depender, yo voy a programar la sensibilidad de acuerdo al trabajo que voy a realizar, incluso de cuántas personas va a haber alrededor, etcétera. También puedo dejar fijo en la sensibilidad en esa parte primera, en ese cuadradito de color verde, para trabajos de esmerilado, ¿vale? Ahí no se me oscurecería, sino que se me quedaría en un tono 3, que yo perfectamente puedo ver a través del ocular para esmerilar y no se me va a oscurecer, ¿de acuerdo? Voy a hacer esas tareas. Ese sería uno de las programaciones y tienen que ver más con la comodidad, ¿vale? Más que con la protección. Ahí luego el soldador juega con su, con su programación y en la que se siente más cómodo, ahí la deja. Y luego también hay una función que es el delay, que es el retardo, y ese es el tiempo, hay gente que se confunde, no es el tiempo en el que se va a oscurecer, porque si no, ahí me estaría quitándome yo la protección. El oscurecimiento siempre va a ser en el mismo tiempo, es 0,1 milisegundo, siempre. Eso no lo puedo tocar. Sino lo que voy a graduar yo aquí es el tiempo que tarda en aclararse una vez que se oscureció. Eso es lo que se puede poner en el delay y lo puedo aumentar o lo puedo retrasar.
¿En qué me puede servir eso? Pues como, por ejemplo, como pone aquí, cuando lo puedo poner un poquito más alto, que se mantenga oscuro, aunque yo ya no esté soldando, como queda el charco de la soldadura, que también me puede reflejar y hacer daño en los ojos, pues lo dejo un poquito, que se quede un poquito más rato oscuro, ¿vale? O, por ejemplo, lo puedo poner en esta función, que es cuando voy a hacer soldadura por puntos, ¿vale? ¿Eso cómo funciona? Funciona de la siguiente manera. Lo que hace, cuando yo lo programo así, imagínense, por ejemplo, que yo voy a programar trabajar con un tono 12. ¿De acuerdo? Entonces, hago el pinchazo de la soldadura, en 0,1 milisegundos se me va el 12, ¿vale? Se me va el 12. Dejo de soldar y cuando pasan 2 segundos no baja al tono 3, que es el mínimo, sino que se queda en el 5, como una cosa intermedia. Si en 2 segundos, en menos de 2 segundos, vuelvo a hacer pinchazos, se me vuelve el 12. Sigo trabajando, dejo de soldar, se me baja el 5, y si pasan más de 2 segundos, se me va el 3. ¿Para qué es eso? Para lo que hablábamos antes de que se me vaya acomodando la pupila y no vaya pasando de un 12 a un 3 de manera brusca, ¿vale? Sino que lo va haciendo gradual. Eso es importante porque esa función de acomodación de la pupila, ¿sabéis? Que se contrae y se dilata, esa función cuando se repite muchas veces y en soldadura pasa, al final tienes un efecto sobre la visión, ¿vale? Tiene un efecto sobre todo en lo que tiene que ver con fotosensibilidad. Luego ya no se retrae y se dilata tan rápido y tan fácilmente como antes, ¿vale? Entonces, como si estuviéramos saliendo de un sitio oscuro al sol. Salgo otra vez, me meto otra vez. Claro, va a llegar un momento en que voy a tener un dolor de cabeza, pues eso es lo que le pasa al soldador cuando está soldando por puntos, ¿vale? Entonces, ahí lo programa con ese modo de soldadura cómodo por puntos. El otro riesgo que estábamos viendo era el riesgo respiratorio. Aquí estamos hablando de la exposición a los humos de soldadura. Los humos de soldadura, ¿de qué están compuestos? Pues de muchos tipos de materiales, porque está lo que hay en el aire, si la pieza tiene un recubrimiento, los materiales de aporte que voy a usar, el metal de base, ¿vale? Los humos de soldadura se producen cuando un material se calienta y se enfría de manera muy rápida, hay como una rotura y esas partículas de esos materiales son tan pequeñas que se quedan en suspensión en el aire. Al quedarse en suspensión en el aire yo los puedo inhalar, ¿vale? De hecho, en algunos casos son tan pequeñas, hay un estudio del tiempo que se quedan las partículas en suspensión en el aire, y en soldadura algunas son tan pequeñas que pueden permanecer en el aire hasta 2 días. Gente que está con la protección respiratoria, ya termino de soldar y para hacer otra cosa me la quito. No, es que está ahí. O sea, de hecho, al día siguiente está ahí también, ¿vale? Entonces es importante tener en cuenta los riesgos más peligrosos son los que no se ven. Es como cuando yo veo el humo me lo pongo, cuando ya no está el humo me lo quito. Pero no, es que después del humo está precisamente las partículas más peligrosas, que son las más pequeñas, las que pasan directamente todo lo que son las barreras de protección del organismo y se van directas a los pulmones. Entonces, importante con estos humos de soldadura, y además en el 2017 la Organización Mundial de la Salud clasificó los humos de soldadura como cancerígenos, ¿vale? Entonces tengo que tener la máxima protección frente a este riesgo, porque ya estamos hablando de un riesgo y de un contaminante cancerígeno. El humo de soldadura, como lo vemos, y parece que luego se dispersa y ya no está, muchos de ellos, si están o han soldado o están en el taller, luego pasan la mano por el suelo y está el óxido, ese es el humo de soldadura que ha decantado y se ha quedado en el suelo. Aquí tenemos un ejemplo de cuánto sería la cantidad son 11 gramos de partículas de soldadura, que sería lo que inhalaría un trabajador que esté durante un año, 8 horas soldando,
con la cantidad de humo de soldadura por debajo de los límites permitidos, o sea, cuando no hay riesgo, ¿vale? Entonces, esos 11 gramos, que son estos, que los vamos a pasar para que los vean, si se fijan, son muy, muy finos, de hecho es como talco, no se ve, no son trozos de metal. Entonces, si yo uso protección respiratoria, lo que hago es que voy a disminuir, imagínense, con una FFP2, pasaría que tiene un factor nominal de protección de 50, o sea, que me protege hasta 50 veces los límites permitidos, lo que respiraría sería esta parte. Y si ya me paso a una FFP3, ya no ni se vería lo que hay ahí, lo que respiraría. ¿Ya? Voy a pasar para que también que lo vayan viendo, porque llama la atención lo fino que es. No es como a veces que pensamos que son trozos y realmente no son trozos. Entonces, a la hora de, no sé cómo voy de tiempo, a la hora de seleccionar el equipo, ¿el qué? A la hora de seleccionar el equipo de protección respiratoria, para protegerme de estos humos metálicos de los que estamos hablando, tengo que tener en cuenta dos cosas. Porque normalmente lo que se hace es, por un lado, cuál es el riesgo, es el humo metálico, qué cantidad de humo metálico hay veces que se mide, hay otras veces que no se mide, entonces ahí, si tengo la concentración, dependiendo de la concentración, selecciono el equipo de protección respiratoria, pero hay un punto importante que muchas veces no se tiene en cuenta, y es la idoneidad. Y es que el equipo que yo seleccione no solo me sirva y me proteja frente a lo que estoy expuesto, sino que además sea adecuado al entorno, a la tarea, al tipo de trabajo, porque sí, mira, puede ser que sea, este es el equipo que necesitas, pero resulta que no puedo poner la pantalla por encima, pasa el tema de la compatibilidad, o cuando me voy a meter a soldar por debajo me choca por todas partes, no quepo, ¿vale? Entonces, puede ser el adecuado, pero no es el idóneo para esa tarea, ¿vale? O me protege, pero resulta que hace tantísimo calor que la transpiración se me llena el protector respiratorio de agua, que seguro que lo han visto alguna vez, que quitan aquí y cae el chorro de agua, pues sí, me va a proteger, pero ¿qué va a pasar? Que me lo voy a quitar. Cuando dicen, ¿cuál es el mejor equipo de protección individual? El que no te molesta, el mejor equipo de protección individual es el que se usa. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de equipos de protección individual, en 3M hacemos mucho trabajo en aumentar la comodidad del equipo. Hay gente que dice, ya la comodidad es como que se me va a dormir el trabajador ahí de lo cómodo que va a estar. No, o sea, la comodidad en equipos de protección individual no es un lujo. La comodidad significa tiempo de uso. Y tiempo de uso significa protección. Si el equipo está incómodo, el trabajador se lo va a sacar, seguro. Si lleva 4 cosas y le da calor, una se va fuera, por no decir 2. Entonces, es importante que sea adecuado, pero que también sea idóneo para la tarea, para si nos queremos asegurar de que el trabajador lo vaya a usar. Y por eso hay diferentes tipos, en este caso, de equipos de protección respiratoria, que pueden ir desde lo que son las mascarillas desechables, las medias máscaras con filtro, o incluso las máscaras completas, a equipos motorizados, ¿vale? Estos todos son equipos filtrantes, menos este ya no es un equipo filtrante, sino que es un equipo de suministro de aire. La diferencia es que los equipos filtrantes lo que hacen es que toman el aire del entorno, que está contaminado, lo pasan a través de unos filtros y yo lo respiro limpio. En un suministro de aire, yo ya me traigo el aire de otro sitio. Ya no estoy respirando el que me rodea, sino que me traigo el aire con una manguera de un compresor o de una instalación de aire respirable o lo que yo tenga en el taller, ¿vale? Entonces, ¿cómo voy a elegir? Primero voy a elegir el que me proteja dependiendo de la concentración de humos metálicos que tengo. Entonces, por ejemplo, si se supera 10 veces los límites permitidos, pues me puede servir una mascarilla desechable.
¿vale? Una FFP2. Si supero hasta 50 veces, ya debería ser una FFP3. De hecho, debería ser una FFP3 desde el principio, porque estamos hablando, como hemos visto, de un contaminante cancerígeno. ¿Vale? Entonces, cuando se habla de un contaminante considerado cancerígeno, lo que hay que buscar es el mayor factor de protección, para que la exposición sea mínima o nula. Igual si estamos hablando de medias máscaras con filtro, lo que decíamos, que sea compatible, por ejemplo, en este caso con la pantalla de soldadura. Puede ser, nos pasamos a un equipo motorizado que tiene un factor de protección 500. Y tú dices, hombre, hasta 500 veces no estoy superando el límite permitido. Ya sería mucho, estoy aquí como en Londres, pero con humo de soldadura. Pero puede ser que yo esté trabajando, que con una media máscara esté protegido, pero resulta que estoy soldando a 40 grados al sol, ¿vale? Y eso es insufrible. ¿Qué va a pasar aquí? Que la máscara se va fuera, seguro. Lo que hablábamos antes. Sin embargo, si lo que decíamos de idóneo, si en esa misma situación yo al trabajador, para que esté más cómodo y para evitarle ese estrés térmico, porque ahí estamos hablando de ya no es calor, eso es estrés térmico, le puede dar un golpe de calor, le facilito un equipo motorizado, lo que va a hacer es que, por un lado, él ya no tiene que hacer la fuerza para pasar el aire a través de los filtros, ¿no? Sino que el propio motor pasa el aire a través del filtro y lo lleva a la unidad de cabeza limpio. Estos equipos no enfrían ni calientan el aire, pero claro, con la propia, es como un ventilador. Tú pones un ventilador, ni enfría pero con la corriente, con el movimiento, te da sensación de estar más fresco, ¿vale? Es como cuando los trabajadores que lo usan dicen, oh, esto es trabajar con aire acondicionado. ¿Vale? Y cuando lo prueba, sobre todo un soldador, ya no se lo quitan ni con agua caliente, o sea, se van a su casa con él, se van a comprar, luego cuando veamos la parte más práctica, igual si no los conocen, los vamos a poder probar y que vean cuál es la sensación en este tipo de equipos. Y ya cuando estamos hablando de sustancias más peligrosas, que es cuando normalmente se usan las líneas de aire, es cuando estamos hablando de sustancias que solamente con una exposición ya son inmediatamente peligrosos para la vida y la salud, o por ejemplo, pues que, no sé, se puede seleccionar, hay veces que dicen, no, mira, es más barato una línea de aire que un motorizado. Sí, pero ten en cuenta que una línea de aire, el trabajador está sujeto a una manguera. Entonces, si se tiene que mover por el taller y tienes a 2 trabajadores sujetos con una manguera, ahí se te puede liar una importante, ¿vale? A no ser que vaya a estar muy estático el trabajador, ¿vale? Entonces, cada uno tiene unas ventajas y unos inconvenientes, ¿vale? Por ejemplo, la movilidad entre lo que es motorizado y el suministro de aire. Y en el caso de las mascarillas o las medias máscaras, o las máscaras completas, es el ajuste, ¿vale? Se recomienda hacer pruebas de ajuste. Una prueba de ajuste, yo tengo un equipo, que igual lo podemos ver luego después, una prueba de ajuste es aquella que se realiza y que me asegura de que el sello de esa máscara con la anatomía del trabajador sella perfectamente y el aire contaminado no va a entrar por ningún otro lado que no sea el filtro. ¿Vale? Entonces, si eso no se da así, de manera perfecta, esto no se asegura. Entonces, pasa muchas veces que el soldador, pues lleva esta máscara y además en otros tipos de contaminantes a veces no es fácil, pero en soldadura es muy fácil saber si te sella el equipo o no. Te quitas la máscara y si está negro de abajo... no está haciendo nada. Entonces, no hay nada más absurdo, como le digo yo al trabajador, que estar pasando calor y encima no estás protegido. Le digo, quítatela si quieres, ¿vale? Cuando llevan estas máscaras, a veces que la tiene aquí un agujero que se puede meter los dedos por aquí y por allá, eso es como si no llevaran nada. O sea, la protección es cero,
¿vale? Entonces, tenemos que estar, en el caso de las mascarillas y de las medias máscaras, tenemos que estar muy seguros de que le ajusta. Y el ajuste, por ejemplo, es totalmente incompatible con la barba. Estoy viendo ya caras raras, pero es totalmente incompatible con la barba. A veces que me dicen, ¿pero con qué tipo de barba? Si llevo así, no, da lo mismo la barba que sea, ¿vale? Porque hay veces que te preguntan, ¿pero cuándo? ¿Barba de 2 días, de 3? Como que empiezan a ir a regatear, ¿vale? Digo, no, es que la barba de 2 días de esta persona no es la misma que esta o la mía, ¿vale? La barba es diferente, cada uno tiene un tipo de pelo, no podemos entrar ahí, ¿ya? Para llevar este tipo de respiradores o de máscaras, sí o sí, tiene que ser afeitado del día. Y además, que las características anatómicas de los huesos de los pómulos, que no haya cicatrices, hay muchos elementos que se deben controlar para que sea eficaz. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo siempre pregunto a los soldadores, ya, cuando llegas ¿usas protección respiratoria? Sí, sí, sí. Ya. Cuando llegas a tu casa o cuando te duchas y te suenan los mocos, que salen negro, la llevabas mal. No te estaba protegiendo. ¿Vale? Es como muy fácil, porque hay veces que los contaminantes son un gas o cosas así y no lo vas a notar tan físicamente, pero en este caso sí. ¿Vale? Entonces no tiene ningún sentido usar ese tipo de máscaras si no me aseguro de que le está sellando al trabajador. ¿Vale? Y es una cosa muy seria, porque yo vuelvo a repetir que es un contaminante cancerígeno. ¿Vale? No estamos hablando así como de que me va a picar un poco, me va a doler la cabeza. Estamos hablando de un cancerígeno. Otro de los riesgos que ya también hemos comentado es el ergonómico, por las posturas. Posturas forzadas, como digo, lugares que son poco accesibles, que tengo que soldar así, eso me hace también todo lo que es trabajar, ya no soldar, todo lo que es trabajar con las manos por encima de los hombros, ¿vale? Es muy perjudicial, la carga en los hombros, en el cuello. También hay una enfermedad muy común en los soldadores, que es que tienen un desplazamiento en las vértebras, en las primeras vértebras, porque usan la pantalla y hacen el típico gesto para bajarla, y eso cuando lo haces 40 veces al día, todos los días de la semana, se produce un desplazamiento de esas vértebras que normalmente se empieza a notar los efectos en lo que son dolores de cabeza. Dolores de cabeza, náuseas, suelen ser, bueno, aparte también de las radiaciones y demás, también pueden estar provocados por ese desplazamiento de las vértebras. Estamos hablando de cosas bastante importantes. En ese sentido, nuestras pantallas de soldadura, sobre todo las que parten de la serie 9100, la cuarta generación y obviamente ya la quinta, incorporan un arnés de cabeza que hemos visto la pantalla, hemos visto el ocular, que yo lo programo y todo eso para la radiación. Esto está 100% diseñado para que el trabajador primero no tenga que hacerlo así, para que la pantalla esté bien equilibrada, tiene que estar equilibrada en la vertical, porque si la pantalla se me va hacia atrás o hacia adelante, yo voy a tener que estar corrigiendo todo el rato la postura con el cuello, o sea, todo el día rígido. También si la tengo que llevar muy apretada, dolor de cabeza por apretado. Si se fijan, este arnés incorpora estas almohadillas, esto luego va cubierto con esta banda de sudor. Estas almohadillas no están aquí puestas al azar, sino que lo que hacen están en puntos estratégicos de acupuntura para evitar esos dolores de cabeza cuando yo la uso durante 8 horas. Obviamente, este tipo de arneses o de pantallas no son así como para hacer el que suelda un punto una vez cada mes, ¿ya? Sino que están diseñadas para soldador profesional que está las 8 horas soldando. Entonces, tiene, como digo, varias características, como por ejemplo la suspensión patentada está perfectamente alineadas para que el peso esté repartido en la vertical.
esta otra, si se fijan, ¿qué pasa? Que me echa para atrás. Entonces, cuando estoy echando para atrás, a lo mejor no lo noto, o sea, lo haces de una manera inconsciente, pero estás forzando el cuello hacia adelante, ¿vale? Entonces, simplemente desplazar el eje para que quede completamente vertical hace que, en este caso, reduzco el dolor del cuello y como decíamos también, de los músculos y de las vértebras. Con ese pequeño cambio empezamos con la ergonomía. La ergonomía es una ciencia que lo que se trata es de adaptar las cosas a las personas. Y muchas veces lo que vemos es al revés. El trabajador se tiene que adaptar a lo que le dan. Entonces, cuanto más ergonómico, más cómodo va a ser porque cuando me dicen, ¿cómo sé si algo es ergonómico? Cuando tiene muchas cosas que ajustar, para adelante, para atrás, para adentro. Claro, porque ya te lo ajustas justo a todo lo que necesitas, a tus características físicas. Y me pasa también, me dicen, una silla ergonómica. ¿Cómo es una silla ergonómica? Tiene que llevar muchos chiches para ajustar. Arriba, para abajo. Eso es ergonómico. Cuando la cosa que yo estoy utilizando se adapta a mí. ¿Vale? Entonces, como digo, este arnés tiene mucho de ese diseño para que se adapte, como decíamos, ¿ves? Ahí a los puntos que mejoran la circulación en la frente. También está subido para que no haya una presión en los puntos de las sienes, ¿ah? Que también produce esos dolores de cabeza. También muy importante que no haya una presión en la parte alta de la cabeza, que es lo que le llaman la mollera. ¿Ya? Aquí, hay un punto aquí en la parte alta del cráneo que si se produce presión es muy perjudicial también para todo lo que es la estructura ósea de la cabeza. Entonces, este arnés pasa en los dos lados de la cabeza. El ajuste de la parte de atrás, que si se fijan, los puntos es muy, muy preciso. No es como estos ajustes que van así como de una correa, que es un punto se me cae y el siguiente no me llega la respiración, no me llega la sangre al cerebro. No, tiene un ajuste muy, muy preciso para todos los tipos de cabeza, iba a decir. Y también hay una función que es muy importante, que a veces, esto también es importante que cuando nosotros entregamos estos equipos a los trabajadores, se haga una buena formación. Porque si yo no le digo que está todo esto, ahí se queda, ¿vale? No, es que se puede ajustar, se puede ajustar de ahí. Y por ejemplo, hay una función que a veces no conocen, y es que tiene, aquí a los laterales, tiene como unos raíles, que lo que yo puedo hacer es separar o acercar la pantalla a la cara. ¿Para qué me sirve eso? Puede ser, por ejemplo, el calor, ¿ya? Pero también separarla porque resulta que voy a llevar una máscara debajo. ¿Vale? La compatibilidad que hablábamos antes. Entonces, me permite deslizar la pantalla, acercarla, o pasa muchas veces que el soldador es como muy propenso, porque no ve o por lo que sea, a acercarse mucho. A mí me ha pasado una vez, oye, es que se me derrite la pantalla. Claro, es que estás a 2 centímetros de donde estás soldando, o sea, ya deberías llevar un casco de estos No, si te estás acercando demasiado, lo que puedes hacer también es usar algunos accesorios que hay como lupas de aumento, etcétera, para no tener que estar encima, sino poder, porque ahí más que nada, más que se derrita la pantalla, que da lo mismo, es que la radiación y el calor es mucho, mucho mayor. Y aquí también, bueno, hacerles un poco mención de las últimos lanzamientos que hemos hecho de pantalla de soldadura, que es la quinta generación, ¿vale? Que se me lleva con el tema de la soldadura como más de 100 años ya, de la primera que salió hasta... Esta ya es la quinta generación y serían la G501 y G502, que las características principales, ahí estamos,
Tenemos esta G501, que también la tengo aquí, luego la vamos a poder probar y jugar un poco con ella. Está diseñada para trabajos pesados, trabajo de calderería, trabajos duros, y los cuales voy a estar mucho tiempo soldando en unas condiciones bastante duras. Vamos a ver que está diseñada para eso, con mucho humo, por eso se conecta directamente a un equipo de protección respiratoria motorizado. Esto no es un suministro de aire ni es un autónomo, ¿vale? Un suministro de aire es cuando me viene el aire por una manguera, y un autónomo es cuando yo llevo la botella del aire respirable detrás, como lo de los bomberos, ¿vale? Esto es un equipo filtrante. Es igual que la máscara que yo llevo con filtros, solo que en vez de tener que hacer la fuerza para pasar el aire a través de los filtros, el que hace la fuerza es un motor, aquí dentro está el filtro, pasa el aire y me lo lleva limpio a la unidad de cabeza, que en este caso es una pantalla de soldadura, pero perfectamente podría ser una pantalla para esmerilar o para hacer cualquier otro trabajo, ¿vale? Y luego está la G502, que está diseñada más para trabajos de mucho detalle, de soldadura de TIG, y la característica que tiene... Uy, se ha hecho grande la cosa. La característica que tiene es que, como siempre vamos a la vanguardia, y 3M es innovación, es la primera vez, el primer ocular de protección de soldadura curvo, de cristal curvo, ¿vale? Es un cristal curvo que me cubre 360 grados de visión, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa al hacer un ocular curvo? Si el ocular es fijo, si yo me quiero acercar, la máscara tiene que ser muy ancha, y si me quiero alejar, ¿vale? Entonces, pero si yo lo hago curvo, me puedo estar mucho más cerca, tener mucho más visión, tener visión periférica, ¿vale? Y además es, como digo, la última patente de 3M en lo que tiene que ver con soldadura. Estas pantallas o estos están preguntando claro, son los paneles autooscurecibles, son electrónicos, y como son electrónicos están alimentados con dos pilas de botón, y además me viene un indicador cuando se me está acabando la pila. Entonces es muy común que nos pregunten, oye, si se me acaba la pila y estoy a medio de soldadura, ¿qué pasa? ¿Esto se apaga y me quedo aquí vendido? No pasa eso, porque como hemos visto antes, en la propia composición de los cristales líquidos del ocular, el primero era el de ultravioleta e infrarrojo. Entonces, ese siempre está. Yo tengo una protección fija contra ultravioleta e infrarrojo de tono 12 o 13, dependiendo del ocular, ¿vale? Entonces, el arco no me va a coger nunca. Sí que voy a notar, ¿qué voy a notar? La luz visible, ese resplandor que decíamos, ¿eh? O sea, esa luz, claro, cuando vaya a hacer el pinchazo, voy a ver la luz, pero esa luz no va a ser el arco. Entonces ya veo que se me ha acabado la pila, salgo, la cambio y ya está. Entonces voy a estar 100% protegido contra radiación ultravioleta y visible, aunque no tenga pila la pantalla, ¿vale?